Actualmente nos encontramos rodeados de muchos dispositivos electrónicos cuyo funcionamiento se debe gracias a los circuitos. Para el diseño de estos fue necesario conocer algunos parámetros como su voltaje y su corriente. En este video te explicaré cómo se realizan estas mediciones. Lo primero que necesitamos es un multímetro, el cual es un dispositivo que principalmente mide voltaje, corriente, resistencia y continuidad. Existen de muchos tipos y modelos. Sus diferencias varían principalmente en su precisión, en el tipo de parámetros que miden y rangos de medición. Los multímetros cuentan con una pantalla para observar los valores, una perilla para la selección de medición, entradas o borneras y sus puntas. Algunos modelos cuentan con botones extra para más funcionalidades. Dependiendo de lo que queramos medir, es como se debe configurar y hacer las conexiones. Ahora veamos cómo medir el voltaje. Primero, conectamos la punta negra en la entrada COM del multímetro, que por lo general está del mismo color. Ahora, colocamos la punta roja en la entrada que cuente con una UV. Se debe tener cuidado en revisar que está bien conectado y que esté en la entrada que corresponde. Para medir el voltaje directo, debemos girar la perilla en donde veamos el siguiente símbolo, dentro de los valores correspondientes. Algunos multímetros solo cuentan con una opción para estos valores, ya que los detectan de manera automática. Una vez configurado, vayamos a la medición en el circuito. Lo primero que debemos hacer es identificar el componente al cual queremos medir el voltaje. Supongamos que en este caso queremos medir el voltaje de la resistencia de 330 ohms, por lo que debes colocar el multímetro en paralelo con este componente. Para ello, coloca la punta de color negro en el punto de referencia del componente, el rojo a la terminal de componente donde quieras medir el voltaje. Con esto deberá aparecer en la pantalla del multímetro el valor con que se está midiendo. Fíjate muy bien en las unidades que aparecen y asegúrate de que la parte metálica de las puntas estén tocando las terminales conductoras del componente para tener una medición adecuada. Con esto tendremos una medición del voltaje. Ahora pasemos a la medición de la corriente. Al igual que en el voltaje, la punta negra debe colocarse en la entrada COM. Posteriormente, identifica la entrada del multímetro para medir corriente, que por lo general viene indicado con el valor máximo de corriente que puede medir. Coloca ahí la punta roja. Para medir corriente directa, debemos girar la perilla en donde veamos el siguiente símbolo, dentro de los valores correspondientes. Algunos multímetros solo tienen una opción para estos valores, ya que también los detectan de manera automática. Ahora, para el circuito, identifica nuevamente el componente al cual quieres medir corriente. En este caso, será la resistencia de 330 ohms. La conexión para la medición de corriente debe ser en serie. Para ello, deberás de abrir el circuito. Es decir, deberás de desconectar el componente en donde queremos realizar la medición, que en este caso será en la resistencia de 300 ohms. Coloca las puntas del multímetro como si fueran las terminales de un componente más, conectado en serie con el elemento en el cual queremos hacer la medición. Esto se debe ya que debe de pasar la misma corriente por el interior del multímetro. Una vez hecho esto, deberá aparecerte el valor de la corriente en la pantalla. Con esto tendremos la medición de voltaje y corriente. Recapitulando, para hacer una medición de voltaje, el multímetro deberá colocarse en paralelo con el componente. Por el contrario, para la corriente, se necesitará abrir el circuito y colocar el multímetro en serie con el elemento. En general, estos serían los pasos para la medición de voltaje y corriente. Espero que les sea de utilidad y muchas gracias.